Un análisis de clase de la coyuntura geopolítica internacional ante el 1 de mayo del 2026. Fuente rebelión.org. Pluma Luis Miguel Bustos Mauleón. Ante este 1 de mayo del 2026, toma sentido más que nunca la frase de Marx de que la historia ocurre dos veces. La primera vez como tragedia y la segunda vez como farsa. La reedición del trumpismo ha hecho de las relaciones internacionales un esperpento que ha puesto de relieve la mascarada que las regía, así como el rastrero papel de las democracias burguesas, necesarias para maquilar y ocultar a las grandes transnacionales que entre bambalinas han estado manejando los hilos para seguir manteniendo y aumentando sus privilegios a costa del trabajo de la clase obrera. El capitalismo en Estados Unidos, ya sin tapujos, ha colocado al frente lo más safio de su clase para embaucarnos con sus dislates y populismo. El fascismo, como en la Alemania nazi, vuelve a llegar al poder a través de procesos democráticos, utilizando su poder económico, su control de los medios de comunicación, la represión policial o la justicia amañada a sus intereses. La historia se reedita un siglo después demostrando que el capitalismo está reñido con la democracia y que nunca ha creído en ella, sino que le ha utilizado para seguir robando nuestra fuerza de trabajo. Y mientras la represión en el interior de Estados Unidos hacia las clases populares se ceba con la población latina utilizando el ICE, su propia Gestapo, hacia el exterior se reproduce la Lebensraum o la necesidad del espacio vital para Alemania, que llevó a Hitler a atacar a la Unión Soviética e intentar destruir los logros de la clase obrera. La revitalización de la doctrina Monroe, actualizada con el corolario Trump, pone en primera plana del tablero internacional el papel que la burguesía norteamericana ha relegado a América Latina como su patio trasero. El secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, las amenazas a Colombia y México, la intromisión en los procesos electorales de Argentina o Chile y el continuo bloqueo a Cuba constituyen muestras del asedio a los pueblos ricos en recursos, pero empobrecidos por la intromisión del capital. El último capítulo del imperialismo se centra en la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, que tiene como objetivo el control de los recursos fósiles y el dominio de las rutas comerciales frente a potencias como China y Rusia. Guerra precedida del genocidio del pueblo palestino por parte del sionismo que se ha recrudecido en los 3 últimos años y que destapa el carácter asesino del imperialismo como fase final del capitalismo. Una ostensible amenaza a todos los pueblos del mundo, como han podido comprobar los pueblos del Líbano o Yemen, y que debemos combatir sin paliativos. La agonía del imperialismo permite que surjan monstruos de la calaña de Trump, Netanyahu, Musk, Zuckerberg o Bezos, que sin vergüenza alguna evocan los tiempos en los que pretendieron acabar con las libertades de los pueblos, así como con las conquistas obreras por medio del sometimiento y de las guerras. Personajes siniestros que pretenden revivir los fascismos del siglo pasado y que en el interior de sus empresas quieren volver a los inicios de la revolución industrial con condiciones laborales esclavistas. El rol subalterno de Europa en la geoestrategia internacional ha quedado en evidencia ante las intimidaciones imperiales sobre el territorio de Groenlandia
o la sumisión mostrada ante las exigencias de aumentar los impuestos para el mantenimiento de la OTAN. Europa y su proyecto han pasado a ser el hazmerreír no solo por su papel marginal en las nuevas relaciones internacionales, también por la docilidad con la que los dirigentes acatan sin rechistar las extravagancias de Donald Trump. Desde von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, o los propios presidentes de países europeos desde Steinmeier, Alemania, Starmer, Reino Unido o Macron en Francia. Este último blanco de ataques personales e incapaz de dar respuesta. Derechos y conquistas que en el Estado español se van puliendo gracias al tándem que protagoniza la derecha y la socialdemocracia con la continua amenaza de la ultraderecha y el colaboracionismo de sus agentes sociales como auténtica quinta columna dentro del movimiento obrero. Todos ellos sumergidos en la ciénaga de la corrupción como denominador común que les obliga a encubrirse para seguir manteniendo sus privilegios. Una derecha moderada que nunca existió y que se presenta como fragmentada para intentar acaparar los votos de un amplio espectro de la sociedad. El fascismo no tiene matices cuando de lo que se trata es de eliminar condiciones laborales y de seguir expoliando los recursos públicos. Por su parte, la socialdemocracia ha asumido en los últimos años su papel en la alternancia de partidos. Una socialdemocracia que de cara al exterior se ha mostrado crítica con los planes del imperio en la guerra en Oriente, medio o la financiación de la OTAN, pero que en la práctica los ha asumido enviando barcos o material de guerra a las zonas de conflicto y ha seguido aumentando recursos económicos hacia la Organización Atlántica, como así lo han indicado recientemente Trump y Rutte. La tradición en el Estado español contra la OTAN, a la que se ingresó a través de un referéndum trampa en 1982 o el no a la guerra, que surge en las calles tras la invasión de Irak en 2003, han supuesto sin duda un contrapeso importante que ha servido para mitigar la tradición guerrerista del PSOE. Recordemos que Javier Solana fue secretario general de la OTAN.